el programa de detección prenatal de California y la decisión de Luisa ahora que está embarazada. Luisa está ocupada con muchas visitas médicas. La ley de California requiere que la doctora Park les informe a todas las pacientes embarazadas que el estado brinda detección prenatal para detectar algunos defectos de nacimientos. Los servicios están cubiertos por Medi-Cal y por seguros de salud privados. La detección prenatal a través de este programa identifica las probabilidades de que un feto, un bebé en desarrollo, tenga algunos defectos de nacimiento. Si los resultados de detección muestran una mayor probabilidad de un defecto de nacimiento, el programa de detección prenatal de California también pagará el asesoramiento, la educación y los exámenes de diagnóstico. Las pruebas de detección ofrecidas por el programa de detección prenatal. El programa de detección prenatal ofrece 2 pruebas de detección diferentes. Cada prueba de detección se realiza simplemente obteniendo una muestra de sangre de la madre. Las pruebas de sangre del programa identifican diferentes defectos de nacimiento. Las pruebas de detección prenatales identifican cromosomas adicionales que causan condiciones genéticas. Los cromosomas están en nuestras células y contienen información genética. Las pruebas de detección prenatales también identifican defectos de nacimiento que ocurren durante el desarrollo del sistema nervioso del feto. Se llaman defectos congénitos del tubo neural. Luisa necesita decidir si desea las pruebas de detección. Detección de ADN libre de células cfDNA. Comprueba si hay cromosomas adicionales y el sexo del feto. Un ejemplo de lo que detecta la prueba de ADN libre de células es una condición genética llamada síndrome de Down. Proviene de una copia extra del cromosoma 21. La prueba de detección de ADN libre de células también puede analizar los cromosomas que pronostican el sexo del feto. Sin embargo, los resultados no son 100% exactos. El paciente decide si quiere saber el sexo del feto o no. La prueba de detección de alfa-fetoproteína en la sangre materna verifica las probabilidades de que el feto tenga un defecto del tubo neural. Los defectos del tubo neural pueden causar problemas graves en la médula espinal, como la espina bífida. Entiendo los resultados de las pruebas de detección. Los resultados de las pruebas de detección cromosómicos o del tubo neural podrían mostrar una mayor probabilidad de unas condiciones genéticas o un defecto de nacimiento. Después de una prueba de detección positiva, el programa estatal ofrecerá educación, consejería genética y exámenes de diagnóstico que pueden determinar mejor si un feto tiene la condición en cuestión. Los resultados de la prueba de detección podrían mostrar que las probabilidades de una condición genética o un defecto de nacimiento son muy bajas, pero nunca una probabilidad de 0. Incluso con una probabilidad baja, existe una pequeña posibilidad que aparezca un defecto de nacimiento. Ninguna prueba de detección es 100% precisa. La decisión de Luisa. Cuando Luisa decide si quiere hacerse una prueba de detección prenatal, la doctora Park le pide que firme las formas de consentimiento para confirmar su decisión. Luisa siente que ha tomado una buena decisión para su familia que crece, pero cada persona y familia es diferente, y eso está bien.